Vamos a comenzar entonces con lo que sería... ¿Profe, va a grabar el repaso? Sí, sí, estoy grabando todo. Bien. Vamos a grabar todo para que no tengan problemas. Vamos a dar comienzo entonces con lo que sería la clase del módulo 8 de hojas de cálculo, y en este caso vamos a trabajar con Excel, ¿ya? Para hacer un repaso general primero, acá yo tengo una información que, como les dije, está tabulada. ¿A qué se refiere que está tabulada? Le ponemos algún nombre a la celda, a la columna, y comenzamos a ordenar la información. ¿Ya? En este caso tenemos los nombres y acá tenemos las edades. Entonces José tiene 19, Carlos 28, Lucía 41 y Alejandra tiene 30. Ahora, ¿cuáles son funciones que hemos visto en algún minuto? Por ejemplo, sumar todas las edades. La suma, el promedio de las edades, edad o la persona de mayor edad, mayor, y la menor. Entonces, voy a marcar donde dice suma, pestaña fórmulas, autosuma, y acá tenemos las funciones que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar suma para que determine, para que pueda sumar todas las edades. Suma me detecta automáticamente el rango. Ahora, de todas maneras, yo puedo especificarle el rango, ¿ya? Para que sume lo que yo solamente lo que yo necesito. Por ejemplo, si quisiera solo las 3 primeras personas, lo dejo hasta ahí. Recuerden que un rango se determina por el nombre de una celda, 2 puntos, y el nombre de la última celda. Ahí tenemos el rango entonces. La suma total de todas las edades me da 244 años. ¿Cuál es la edad promedio para este grupo de personas? Marcamos la celda, pestaña fórmulas, autosuma, y tenemos promedio. Acá me está detectando el valor de la suma completa. Yo tengo que especificarle el rango de las edades que quiero promediar. Marco el rango y la edad promedio son 34,86 años. Así lo aproximamos. Vamos por la edad mayor, marcamos la celda, pestaña fórmulas, desplegamos autosuma y tenemos max. Volvemos a seleccionar el rango y la edad mayor son 58 años que corresponderían a Esteban. Y menor, fórmulas, desplegamos autosuma, min, seleccionamos el rango, y ahí tenemos la edad menor que sería para José con 19 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando acá en estas fórmulas? Lo que se conoce como referencia a la celda. Yo le estoy dando el nombre de la celda en vez del parámetro. Ese es uno de los primeros puntos que tenemos que tener claro. Yo no le voy a decir desde el número 19 hasta el 37, desde C3, que es el cruce entre columna y fila, que me da la coordenada o el nombre de la celda, ¿cierto? Y con eso tengo que trabajar con referencia a la celda. Ya. Supongamos que estas personas tienen algún cargo. Le vamos a poner ejecutivo, y le vamos a poner técnico. Entonces vamos a tener los técnicos y los ejecutivos. Todo lo que sea ejecutivo, digamos, va a tener un bono de 5.000 pesos. Ejecutivo tiene un bono de 5.000 pesos. Y los técnicos tienen, técnico tiene un bono de 15.000 pesos. ¿Ya? Entonces acá vamos a determinar el bono. Vamos a pintar la tabla, digamos. Cuando decimos pintar la tabla o ponerle bordes a la tabla, seleccionamos absolutamente todos los datos y le dibujamos los bordes. Todos los bordes para dibujar borde interior. Ahí estaría. Entonces el bono lo hacemos con la función sí. Marcamos donde dice bono, abajo de bono, ¿cierto? Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula.
Pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y acá tenemos la prueba lógica. Yo tengo que darle los 5.000 o los 15.000 pesos en función del cargo que está acá. ¿Ya? Entonces voy a marcar el cargo y le voy a decir, voy a poner la lupa. Si el cargo, donde dice ejecutivo, clic, me queda 3, ¿cierto? A3 es mayor, perdón, es igual, porque es una palabra. Cuando comparamos palabras, tiene que ser con igual o distinto. Si es igual a la palabra ejecutivo, ¿cierto? Que me está diciendo en este caso que es verdadero. Si es un ejecutivo, va a tener el bono de 5.000 pesos. De lo contrario, va a tener el bono de los 15.000 pesos. En el fondo estoy validando que si es un ejecutivo, le doy el bono de 5.000 pesos, perdón, y si es cualquier otra persona, cualquier otro cargo, le vamos a dar los 15.000 pesos. Eso es lo que estamos haciendo con esta fórmula. ¿No? Entonces comparamos donde está el cargo, igual, comillas, escribimos el cargo, ya sea mayúscula o minúscula, da lo mismo, y le da respuesta en función si es verdadero o falso. Aceptar. Y ahí tenemos el bono. Doble clic para copiar la fórmula hacia abajo, o podemos dar un clic sostenido y arrastrar desde el puntito verde para copiar la fórmula. Ahí estaría. Ya, eso es lo que tenemos para el bono. Ahora, yo quiero que el bono de 5.000 me quede de color azul, y el bono de 15.000 quiero que me quede en naranjo. ¿Sí? ¿Cómo los puedo configurar eso? Con los formatos condicionales. Selecciono el rango de lo que quiero configurar, ¿cierto? Me voy a formato condicional, resaltar regla de celdas, es igual a. Y le digo, lo que sea 5.000, quiero que quede de color azul, entonces me voy a formato personalizado, porque acá no tengo la opción de azul. Formato personalizado, se abre esta nueva ventana, me voy a la pestaña relleno y selecciono el color azul para el relleno de la celda. Aceptar y aceptar. Con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celdas, es igual a. Los que son de 15.000, no tenemos el color naranjo acá, así que formato personalizado nuevamente, seleccionamos el color naranjo, aceptar. Y aceptar nuevamente. Y ahí estarían configurados los formatos condicionales. Eso es más o menos lo que necesitan ustedes para la evaluación y lo que hemos visto a grandes rasgos, ¿ya? Para no confundirlos tanto. De lo que vimos, función suma, promedio, mayor o menor, y sacamos también la función sí y formato condicional. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? El señor Nicolás, si le quedó más claro. Perfecto. Ya. Todo claro. Perfecto. Si no hay más dudas, entonces voy a continuar con lo que sería la parte de gráficos, ¿ya? Para poder trabajar eso sí con la parte de gráficos voy a borrar ciertas cosas, porque necesito que esté más limpia la vista. Voy a borrar lo de los bonos, los cargos. No, eso lo puedo dejar lo de la suma y los promedios. Entonces, gráficos. La verdad es que los gráficos no tienen mayor complejidad siempre y cuando yo tenga la información correcta. ¿A qué me refiero con información correcta? Desde un principio yo les he dicho, y he sido un poco majadero con el tema, información
tabulada. ¿Ya? Si yo no tengo la información tabulada, ¿ya? ¿Qué quiere decir ordenada de esta manera? Me va a ser imposible generar un gráfico correctamente. Tiene que estar sí o sí la información ordenada, tiene que tener un orden lógico para yo poder graficar. Porque para generar el gráfico, lo único que necesito es los datos, ¿ya? Los datos ordenados que me generen información. Si yo leo esta tabla, puedo entender que Alejandra tiene 37, Marta tiene 26, Esteban 58. Genera información. Estos datos aislados me generan información. Entonces, para poder generar un gráfico, voy a borrar esto. Lo voy a marcar y bueno, este sería un gráfico de barras, ¿ya? O columnas. Voy a alejar un poquito. Vamos a poner esto acá. Esto sería lo que se conoce como un gráfico de barras. Hay tres gráficos que son los principales o los más conocidos, que son el de barras, el circular y el de línea. ¿Cómo puedo generar un gráfico entonces? En la pestaña Insertar tengo el grupo gráfico. ¿Ya? Tengo el botón de gráficos recomendados para cuando no tengo claridad o quiero tener una previsualización del gráfico, digamos, no sé si trabajar con el circular o con el de barras, yo puedo seleccionar el botón gráfico recomendado para que me dé la mejor sugerencia. O puedo decirle específicamente con qué tipo de gráfico quiero trabajar, ya sea un gráfico de barras o columnas, de líneas o áreas, o circular o de anillos. ¿Ya? También podría trabajar con un gráfico dinámico, que lo que hace es agrupar la información de cierta manera, de manera bastante específica, digamos, me agrupa los datos para poder generar un gráfico de, por ejemplo, la información que esté sumada, ¿ya? Esté agrupada según cargos, según valores, según periodos, pero ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a partir entonces primero con el gráfico de barras, ¿ya? ¿Cómo se genera? Seleccionamos los datos, en este caso la tabla completa, nombre y edad. Vamos a seleccionar gráficos recomendados. Para este caso, los gráficos recomendados son de columna agrupada, barra agrupada, tengo el circular o el de Pareto, ¿ya? Que me muestra un diagrama de Pareto, traza la distribución de los datos en orden descendente, de frecuencia, con una línea acumulativa en un eje secundario, o sea, va mostrando del mayor al menor, pero esa línea que está acá me va mostrando cómo se van acumulando los datos. Vamos a trabajar entonces con el de columna agrupada, que es el que ya teníamos, que es el mismo gráfico. Lo único que cambia es un poquito la visual, ¿ya? Este es un gráfico 3D, este es un gráfico 2D. Los nombres están en diagonal y en este están en horizontal. Entonces, ¿cómo lo podemos configurar? Una vez que ya generamos el gráfico, desde este pincel que está acá al lado, que es la pestaña Diseño, que lo tenemos acá arriba, es lo mismo. Cuando nosotros damos un clic en el gráfico, nos aparece la pestaña Diseño. Podemos seleccionar alguno de los tipos de gráfico. Estilos, mejor dicho, ¿no? Un estilo de diseño. Para que nos muestre la información de alguna manera más específica según lo que nosotros requerimos. También podemos cambiarlo de acá, como les decía. Y ahí vamos mostrando la información según lo que necesitamos. Cambiar los colores, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tenemos el mismo gráfico, pero en distintas muestras solamente. Con la misma información, vamos a volver a seleccionar los datos. Pestaña Insertar. Vamos a generar ahora con gráficos recomendados el circular. Ahí tenemos un gráfico circular, ¿cierto? Vamos a eliminar este, para hacer espacio. El gráfico circular, a diferencia del de barra, lo que hace es mostrarme la información respecto de un 100%. ¿A qué me refiero? En este muestra solamente la información. Esteban tiene 50, me permite comparar quién es el que tiene mayor atributo, el que tiene el menor atributo.
cuánta es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? A nivel de barras, literalmente. Pero en cambio en el circular lo que hace es comparar la información respecto del 100%, del todo. Yo le puedo preguntar acá, o puedo mirar, mejor dicho, quién es el que tiene el mayor porcentaje de lo que se conoce como el gráfico circular o como lo llaman de la torta. ¿Ya? Entonces, según ustedes, ¿quién sería la persona que ocupa el mayor porcentaje en el circular? Esteban, ¿Ya? ¿Alguien más que opine lo mismo? Esteban, ¿ya? Aparentemente sería ese, ¿ya? El problema con el gráfico circular es que si lo dejamos configurado así es como jugar un poco con la visual, ¿ya? Es como un poco más intuitivo. De todas maneras podemos configurarlo en la pestaña diseño para que nos dé la configuración donde nos muestre los mismos nombres con colores y nos muestre los porcentajes. Efectivamente lo que ustedes estaban diciendo está correcto, ¿ya? Esteban es el que tiene el mayor porcentaje respecto de este 100%, o sea que de todas las edades, de estas 244 años, el que se lleva la mayor proporción es Esteban. Y así también podemos determinar quién es el que ocupa el menor porcentaje, que sería José. Ahora, supongamos que estamos haciendo como les comentaba en algún minuto, tenemos nuestra tienda, ¿cierto? Tenemos nuestro local, y en función de estos porcentajes le queremos hacer un descuento a la persona. Ustedes podrían decir perfectamente que la persona de mayor edad, respecto del 100% de nuestra clientela, le vamos a ir dando un porcentaje de descuento. Entonces a Esteban le daríamos un 24%, a Marta le daríamos un cupón de descuento del 11%, a Marcela del 14%, a Carlos del 11% también. ¿Ya? Podemos jugar con esta información de esta manera. La idea es poder darle nosotros el sentido. ¿Ya? El gráfico, más que complejidad de poder desarrollarlo, tiene la complejidad de cómo lo voy a utilizar. ¿Ya? En este caso, estos porcentajes los vamos a utilizar, para un caso hipotético, de descuentos de atención. Ya le vamos a mandar un cupón por correo de que tiene, no sé, un porcentaje de descuento en una sesión de Reiki. ¿Ya? los descuentos de acuerdo a la edad, ¿cierto? Claro, que del total de las edades, se va a determinar un porcentaje que corresponde a cada persona y le vamos a mandar ese descuento. Ok. Entonces, es una manera de poder darle una utilidad a la información que tenemos de los nombres y las edades y generarlo con un gráfico circular, ya que nos genere los porcentajes solos, en cierta manera. Y el último que nos queda es el gráfico lineal, que también lo podemos generar acá. Si recuerdan, en la pestaña Insertar, si yo me voy a gráficos recomendados, no me muestra el gráfico lineal, pero de todas maneras yo me puedo ir a los gráficos, a los específicos, digamos, y puedo generar un gráfico lineal. ¿Dónde está el detalle? Que acá me está mostrando el comportamiento. Si se fijan, si lo comparan, de hecho, tiene un comportamiento más bien similar al de barra. La diferencia está en que el gráfico de barra es para poder comparar parámetro a parámetro, o persona a persona en este caso, mientras que el de barras, el de líneas, es para determinar cómo se comporta un elemento a través del tiempo. En este caso me están variando, pero en función de las edades. Esto estaría incorrecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver un gráfico lineal que sí estaría correcto. Antes de pasar al gráfico lineal propiamente tal, ¿alguna consulta, duda? Hasta acá. No, profe. No. Muchas gracias. Vale. Entonces, vamos a ver el gráfico circular primero. Ya, acá tenemos el gráfico circular que yo les había dicho. Tenemos un gráfico con los nombres y las edades, ¿cierto? Acá tenemos otra columna, otra tabla que tiene los nombres y los sueldos de estas personas. Vamos a seleccionar los datos, pestaña Insertar, Circular, y acá podemos seleccionar gráficos 2D o en 3D, incluso el de anillo.
que muestran información más o menos similar en la distribución. Vamos a seleccionar el 3B y lo vamos a configurar. La configuración depende más que nada de la pestaña diseño, ¿ya? Ahí ustedes simplemente tienen que seleccionar el que más les guste. Ahí pueden cambiarle un poco la paleta de colores. ¿Ya? Pero más allá de eso, no hay mucho que hacer. Entonces, en este caso, si comparamos los gráficos circulares, lo voy a volver a seleccionar, insertar, gráfico circular. En este gráfico circular, en las edades, el que tiene el mayor porcentaje de edad es Esteban. Pero con los sueldos, sigue siendo Esteban el que tiene el mayor sueldo, pero ahora se le acerca Alejandra. ¿No? Mientras que en este caso, Alejandra tenía un 15% en el gráfico. ¿Ya? No necesariamente van a estar relacionados porque son cosas diferentes. Las edades a los sueldos. ¿Ya? Aquí vemos una pequeña diferencia respecto a uno debiera pensar que mayor edad, mayor el sueldo. Bueno, en este caso se comprueba que Alejandra rompe un poquito ese esquema, porque ella tiene 37 años, Esteban tiene 58, y aún así tienen un sueldo bastante similar, la única diferencia es del 3%. ¿Tienen distinto cargo, profe, o no? ¿Por eso el sueldo? ¿No se ve eso? No, es que lo que pasa es que yo no les puse cargo, simplemente fue un... no hay un cargo especificado, lo único que está especificado es el sueldo, ¿ya? Pero lo único que uno tendería a pensar a que si a mayor edad, por ejemplo, Esteban tiene 58, sería el que tiene mayor edad y también el mayor sueldo, que se cumple, ¿ya? Esteban tiene el mayor sueldo de 950.000 pesos. Pero uno pensaría que después sigue Lucía con 41. ¿Ya? Lucía tiene 17% de las edades y Lucía tiene un sueldo de 150.000 pesos. Lucía está acá, con el 16%. Uno pensaría que debiera ser la segunda con el mejor sueldo, pero es Alejandra. Entonces, de repente, un parámetro no tiene que estar necesariamente relacionado con el otro. Por eso es bueno separar los datos de repente. Yo puedo tener una tabla con toda esta información, pero cuando quiero graficarla, lo mejor es separarla en pequeñas tablitas. El nombre con la edad, el nombre con el sueldo. Porque si yo grafico todo, claro, me va a traer la información. Pero después, ¿cómo la detallo? ¿Cómo la especifico? Como dice usted, teniendo la información ordenada y de cada cosa, el sueldo, la edad, independientemente del cargo. Teniendo eso ordenadito, ya es simplemente empezar a poner gráficos e interpretarlos nomás, nada más. Uno puede usar cualquier gráfico, el que uno quiera. Sí, el gráfico... acorde con la información. Claro, lo que pasa es que si vemos acá, yo lo puedo mostrar o de barras o circular. Ya la verdad es que no difiere mucho, la única diferencia es cambiar la presentación. Acá yo puedo ver la diferencia entre uno y otro. Si te fijas, casi entre José y Esteban hay una diferencia de edad de casi el doble. Acá no se ve tanto eso, no es tan fácil verlo. Claro. ¿Me entienden? Pero acá puedo determinar el porcentaje que le corresponde a cada uno, cosa que no se puede ver en el gráfico de barra. Acá yo tengo el valor exacto, que son 58 y 19, y acá tengo los porcentajes que corresponden. Entonces, cada uno cumple una diferente función. Vamos a pasar al último gráfico, que es el gráfico lineal, ¿ya? Que como les decía, cumple una función completamente diferente. El gráfico lineal, que es el que está acá, dice: usa este tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses y días, o por categorías. A diferencia de los otros gráficos que me sirven para comparar varios elementos, acá también podría comparar varios elementos, pero su principal función es comparar el comportamiento, cómo se muestra en el tiempo. El gráfico de columna y el circular me sacan la información de un determinado momento, es como sacar una foto, ¿ya? En el mes de julio tienen estos sueldos, pero en el de agosto no tenemos idea, y tampoco sabemos qué pasó en junio. Mientras tanto, que en el gráfico lineal nos dice efectivamente cómo se comportó en enero, cómo se comportó en febrero, cómo se comportó en marzo. ¿Ya? Va mostrando el cambio
en el periodo. Entonces, ¿cómo se crea este gráfico? Y de la misma manera, seleccionamos los datos, pestaña insertar, gráficos recomendados o el gráfico de líneas, ¿cierto? Y acá tenemos el gráfico de líneas. ¿Ya? Le damos a aceptar. Y ahí tenemos nuestro gráfico de línea que simplemente le tenemos que ir cambiando el diseño o la vista. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿para qué me sirve, perdón, este gráfico? ¿Cuál sería su utilidad? ¿Ya? Simplemente para poder demostrar cómo se comporta un elemento a través del tiempo y poder tomar quizás alguna acción o alguna medida correctiva. Por ejemplo, si este fuese el comportamiento de todos los años, sabemos que en enero y en febrero hay pocas ventas, entre marzo y mayo se mantienen y en junio vuelven a bajar un poco. O sea, podríamos pensar que tenemos marzo, abril y mayo son nuestros mejores meses de venta. ¿Ya? ¿Serían como gráficos de medición? ¿Cómo? O sea, son como gráficos de medición, ¿o no? Para medir en los meses, por ejemplo, cuánto han subido o han bajado las ventas y ver como a fin de año el resultado de... Lo que hace este en realidad es solamente mostrar el comportamiento. Para obtener el total, digamos, ahí habría que generar otro gráfico. La idea es que esto simplemente te muestra cómo se está comportando. El problema es que no te sirve para saber qué es lo que pasó hacia atrás, pero para poder tener una idea de lo que está pasando hacia adelante. Para eso sirve. No es como que te muestre el total. Ahora, si nosotros lo comparamos cuando, si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo la televisión y hablaban de la famosa, de la curva del COVID, por ejemplo, esto es lo que se conoce como esta es la curva, digamos, ¿ya? Acá está subiendo y aquí ya estaría una tendencia a la baja. De hecho, le vamos a agregar junio, julio, le vamos a agregar agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Que le vamos a poner 300, 275, 250, 100 y 150. Hoy lo están preguntando por acá. Con este tipo de gráfico, ¿se podría medir el comportamiento del COVID-19 en la curva? Hablar claro. De hecho, para allá vamos, mi estimado. Voy a borrar ambos gráficos para hacerlos completamente de nuevo. Selecciono los datos. Está en insertar. Voy a seleccionar el de líneas, ¿cierto? Ya, ahí estaría. Entonces, con este gráfico, el de líneas, esto es lo que se entendería como, en vez de ventas, ahora van a ser los contagios, ¿ya? Contagios. Se contagiaron 250 personas, se contagiaron 200 y en marzo se disparó a 450. Se mantuvo en 425 y se mantuvo en 500. Y después bajó a 400, 300, 275. Este sería el comportamiento, digamos, un caso ficticio, de cómo se comporta el COVID. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como aplanar la curva, digamos, si estos 450 los bajamos a 400, los 425 los bajamos a 410, y los 500 los bajamos a 400. Eso es lo que se refiere en estos modelos estadísticos, aplanamos la curva, porque nosotros pensamos que en abril íbamos a tener 800 casos, por inventar algo, ¿ya? Que ahí hay un pic. Eso es lo que se conoce como el pic, o el pico, mejor dicho, porque se genera ese efecto de pico acá. Pero logramos bajar esos 800 a 400. Se aplanó la curva. ¿Ya? La dejamos más o menos bajita y tenemos una tendencia a la baja. Y acá, entre noviembre y diciembre, se está generando lo que se conocería como el rebrote, porque pasamos de los 100 a los 150. Subió. Uno pensaría que habría una tendencia a subir nuevamente. ¿Ya? Para eso me sirve el gráfico lineal, para determinar literalmente el comportamiento, cómo se comportó y para poder tener un estimativo de cómo se podría volver a comportar. Pero para poder tener ese estimativo, yo necesito tener a lo menos un ciclo completo, en este caso, un año. Después de un año vamos a saber realmente cómo se comporta el virus en este caso.
¿Alguna pregunta, consulta? No, profe. La verdad es que de los gráficos solamente eso. Ustedes tienen que generar un gráfico, ¿ya? Con la información que está ahí. No se especifica de qué info, o sea, son la información de los sueldos agrupada, si no me equivoco. Y eso simplemente es seleccionar toda la información y generar el gráfico, pero no se les especifica mayormente eso. Como les digo, para generar un gráfico, simplemente con la información que está ordenada, es seleccionar los datos y generar el gráfico. No es nada más que eso. Entonces podríamos usar los primeros gráficos que enseñó, el circular o el de barra. En la evaluación les piden el de barra, el de columna agrupada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seleccionar los datos, fórmula, perdón, insertar. Tendrían que utilizar un gráfico que lo que hace es agrupar la información, ¿ya? Que acá nos lo estaba mostrando. Un segundito. Lo que tendrían que usar es como lo que se conoce como gráfico dinámico. Si ustedes en la evaluación seleccionan los datos y los tratan de agrupar, a ver, le voy a poner acá cargo, técnico, ejecutivo, vamos a tener varios técnicos. Y ejecutivos. Listo, ahí están. Entonces vamos a seleccionar los datos. Le voy a poner un gráfico recomendado y acá me da la opción de columna agrupada. Para poder generar un gráfico de columna agrupada, yo tengo que tener algo que pueda identificar de manera en común a las personas. Si yo las quiero agrupar por el nombre, no voy a agruparlos nunca porque todos tienen diferentes nombres. Pero cuando yo les agrego un cargo, puedo agrupar a las personas. En este caso, lo estoy haciendo por edades, pero en la columna agrupada los está agrupando por cargo, ya sea ejecutivos o los técnicos. Ah, ok. ¿Ya? Entonces Ese es tendría el que ser un gráfico. gráfico de columna agrupada. Claro. ¿Es cualquiera de esos que aparece ahí o no? El que acá te está mostrando esto. Acá tienes el de suma, el columna agrupada, que te muestra la suma por edad o cargo, y el por el cargo. Te tiene que dar una de estas dos opciones de columna agrupada. Ah, ya. ¿No? Con ese podría generar el gráfico que se le está solicitando. Y de hecho se lo genera en una hoja aparte, ¿ya? Que estaría bien. Eso es lo que tiene que hacer porque este es un gráfico con tabla dinámica. Así que ahí estarían ya con el gráfico dinámico, digamos, para agrupar estos datos según los cargos. Voy a tener la grabación.